¿Cuántos somos en este grupo? Hay 28. ¿Cuántos son en este grupo? ¿38 creo, doctora? Allá, hay 30 hasta ahorita. ¿Quién es el delegado? En este grupo. ¿Mm? ¿Lo ven? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el alumno Sánchez López, doctora. Ya. ¿Tú eres el delegado? Sí, doctora, disculpe, había tenido problemas para conectarme. Ya. Sánchez López, ¿qué eres tú? Leonardo Franco, doctora. Leonardo Franco. Tiene nombre de artista. Sánchez López, ¿no? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, cualquier cosita nos estaremos comunicando. Hay 38, pero ya se pondrán. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctora, sí se puede ver. Sí se puede ver. Entonces, comenzamos. Ya tú me avisas quiénes han faltado, quiénes no están en la clase. Ya. De acuerdo, doctora. El problema es la conexión, ¿no? Que a veces falla. Pero hay que estar en las clases. Muy bien. Hoy día vamos a tocar un tema importante también, que es el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. El eje hipotálamo-hipófisis-ovario regula prácticamente todo lo que es el ciclo menstrual, la fertilidad en la mujer, el detalle de cómo funciona ella en sus hormonas. Total. Pues las mujeres somos, y los varones también, por supuesto, ¿no? O sea, hormonas. El ciclo menstrual va variando con la producción de estas hormonas y tiene que darse realmente como un todo, como un ciclo. Entonces, y tiene que funcionar así, en forma sincrónica, de tal manera que el uno depende del otro y se van regulando. Se van regulando diariamente, a toda hora realmente, porque esto se liberan, las hormonas se liberan por pulsos. Entonces, si eso no se da, entonces la mujer no ovula y al no ovular no va a tener problemas de fertilidad, va a tener problemas con la regla, o sea, realmente todo se afecta, ¿no? Entonces, es importante entender lo del eje. Vamos comenzando por acá, entonces. Yo misma paso a la siguiente. Acá tenemos el ovario. Importante, porque todo funciona desde arriba, el eje hipotálamo, la hipófisis y el ovario. Todo funciona para que se dé esta regulación, ¿no? Entonces, en el ovario tenemos la parte de la corteza, todo lo que está afuera, y la parte de la médula. En la parte de la corteza encontramos los folículos, desde pequeñísimos hasta los que no vemos, hasta los más grandecitas que ya lo vemos en la ecografía cuando tienen 50 micro, que micras, milimicras. No lo vemos ya cuando están de milímetros a 1 centímetro, un poquito menos. Entonces, hasta que llega pues al folículo que ya está para ovular, ¿no? Y la parte central, la médula, donde se encuentran los vasos. Todo debe funcionar bien, adecuadamente, ¿no? Entonces, acá tenemos el sistema en sí, que está dado por el hipotálamo, por la
que es la que va a liberar la hormona GnRH, que es la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Esa es su función. Su función es elaborar, producir y, digamos, hacer que estas funcionen en la hipófisis, que es, ya ustedes conocen, la adenohipófisis, la que produce las hormonas FSH y la LH, ¿no? Que van a actuar en forma también, digamos, regular el ciclo en la primera fase o en la segunda fase, ¿no? La primera fase que va a ser la hormona folículo estimulante para producir el crecimiento de este folículo. Esa es su función. Producir la maduración, el crecimiento de un folículo que a mitad de ciclo debe liberar al óvulo. Si la mujer ovula, entonces puede haber un embarazo, ¿no? Llega a grande, inmenso, como 2 centímetros, que es 20 milímetros. Se libera todo el líquido y lo que queda es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo porque es amarillo, así se ve, incluso cuando hacemos la laparoscopía, cuando hacemos la cirugía en la mujer que está, digamos, en edad reproductiva, vemos esto, el cuerpo lúteo. Cuando no se ha producido un embarazo, cuerpo albicans, y esto se va a perder, prácticamente viene la siguiente regla. Entonces, acá vamos a ver, el sistema hormonal femenino incluye 3 jerarquías: la liberación del hipotálamo, que es la que hemos visto con la liberación de la GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, que actúa sobre la hipófisis anterior, produciendo la folículo estimulante y la luteinizante, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Como su nombre lo indica, folículo estimulante estimula el crecimiento del folículo. El crecimiento, la maduración del folículo, que se produce a nivel del ovario, estrógeno, y eso va produciendo más el crecimiento de este folículo, hasta que se rompe, se libera el óvulo en su interior y todo el líquido, y lo que queda, esto es por acción de la LH, que es la luteinizante, lo que va a formar el cuerpo lúteo, por eso se llama luteinizante. Las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona, ¿no? Se van produciendo por acción de las gonadotrofinas. El eje hipotálamo-hipófisis entonces tiene estímulos externos a nivel del sistema nervioso central, van a actuar sobre el hipotálamo, sobre la hipófisis y esta a su vez sobre los ovarios, en un eje así regular. El centro cíclico en el hipotálamo, el centro cíclico que está inactivado en la fetal, a nivel del núcleo supraquiasmático, el área preóptica medial anterior y el centro tónico activado en la pubertad. A través del núcleo arcuato y el núcleo ventromedial van a producir esa hormona que es la liberadora de las gonadotrofinas, ¿no? Entonces tenemos el área preóptica, el núcleo ventromedial, el núcleo supraquiasmático y el núcleo. Entonces, esto todo va a producir la liberación de las gonadotrofinas que van a ir a través del sistema portal hacia la hipófisis, ¿no? A la adenohipófisis, para producir la liberación de la hormona de la adenohipófisis, que son la folículo estimulante y la luteinizante, cada quien con su función, que es importantísimo realmente. Entonces acá tenemos, por impulsos eléctricos a nivel del núcleo arcuato, se va a producir la liberación de estas hormonas. Hay unos impulsos que son pulsos prácticamente, ¿no? Los pulsos, se liberan en pulsos. La LH, la FSH. La FSH que sirve para el reclutamiento folicular. Entonces, aquí actúa la FSH. Por medio de pulsos se va a producir entonces en el ovario el reclutamiento folicular. O sea, antes que empiece la regla ya, ¿no? Antes que empiece la regla, va a venir la regla. Entonces, aquí se empieza el reclutamiento folicular. ¿Qué significa? Que voy
se van a reclutar, es como que van a salir a la carrera varios folículos, varios. Salen a la carrera, todos están en la misma línea y van a salir a la carrera. Pero uno de ellos es el que va a llegar a ser el folículo de Graf, el folículo más importante. Uno de ellos tiene más receptores de hormonas, uno de ellos es el que está más preparado y en la carrera es el único que llega. Uno solo es el que llega, vean ustedes. Salen muchos en este reclutamiento folicular. Es como una carrera que salen todos los corredores, pero uno solo va a llegar a la meta. Es el que está mejor preparado. Entonces, somos producto de esto, ¿no? La sobrevivencia de la especie se da en que uno de ellos es el que está preparado para producir el fenómeno que es la ovulación. Entonces, el reclutamiento folicular ya se da desde antes que tú tengas tu regla. Entonces, cuando viene la regla, ya esos folículos están madurando, ya están actuando la hormona, en este caso, los estrógenos y por acción de los pulsos de la FSH. Entonces, todo este primer ciclo, esta primera fase del ciclo va a estar mantenida por la FSH, hasta que después llega el impulso para que se libere este folículo, porque ya el folículo está inmenso, grande, y debe producirse esa ruptura. Ahí viene el momento de la ovulación, ¿no? Entonces, esto inducido por los estrógenos. Entonces, el sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis, el ovario funcionan prácticamente como un relojito. El sistema nervioso central en la pubertad activa el centro cíclico. El hipotálamo segrega la GnRH, que es la hormona liberadora de la gonadotrofina, que van a estimular a la hipófisis. Y la hipófisis produce entonces la FSH y la LH, que estimulan al ovario. El ovario tiene una apariencia, una capa externa que ya les dije, es la corteza. Ahí están todos los folículos, así nacemos con todos nuestros folículos, desde la vida intrauterina ya están los folículos y son alrededor de 700,000 estos folículos primordiales al nacer. Al nacer entonces tú ya tienes 700,000 folículos y se van a seguir perdiendo hasta la pubertad. Capa interna, la médula. La médula, ya les dije, es tejido conectivo. Es el hilio del ovario. Está formado por vasos y por nervios, ¿no? Es lo que ya hemos visto. El ovario que produce el estradiol en las células de la granulosa, en las células de la teca interna. Y la progesterona en las células del cuerpo lúteo. Y la inhibina en las células de la granulosa y en las células del cuerpo lúteo. O sea, el estrógeno y la progesterona, producción netamente del ovario, y la inhibina. Todos van a tener un momento de acción. El ciclo ovárico entonces está formado por ovocitos primarios, profase de la primera división meiótica. Los procesos fundamentales del cambio son el crecimiento folicular, que les había dicho, en la fase folicular, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo en la fase lútea. Hormonas y el ciclo menstrual. La FSH realiza el reclutamiento y el crecimiento de los folículos ováricos. Esta es su función más importante. El reclutamiento quiere decir, va a formar varios folículos, los cuales van a salir a la marcha para poder uno de ellos ser el folículo. A la semana ya se sabe cuál es el folículo dominante. Los demás se quedan, ya no van a seguir en la carrera y solo uno va a seguir hasta el final. Entonces, esto es importante porque esto se realiza por la FSH, que realiza el reclutamiento, el crecimiento, la maduración y la selección del folículo dominante. Entonces, hemos dicho que uno solo es el que va a contener el óvulo que va a ser liberado en la mitad del ciclo, ¿no? Si hay, digamos, la unión del óvulo y espermatozoide, va a haber un embarazo. Y si no, este se va a perder. Pero
esta es la FSH, que es la que va a regular todo esto. Produce entonces el reclutamiento, el crecimiento de los folículos ováricos, al igual que la selección del folículo dominante. El anterior todavía no hemos terminado. La LH, ¿qué hace? Induce la ruptura folicular. Entonces, ya cuando llega un momento en que el folículo está grande, 20 milímetros, que es su tamaño, entonces aquí ya es la señal porque cualquier rato se va a romper definitivamente y esto va a ser inducido por la LH. La LH induce la ruptura folicular y sostiene el cuerpo lúteo, o sea, va a permanecer durante toda esta fase. Y estamos hablando de la segunda fase, que es post-ruptura del folículo, donde está la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es nada más el folículo que se rompió, eliminó todo su líquido y queda como un sólido. Esto se llama cuerpo lúteo. ¿Y cuerpo lúteo por qué? Cuando lo vemos lo que vemos en la sala de operaciones, cuando estamos operando a nuestra paciente, es amarillo, por eso se llama cuerpo lúteo. El estradiol y la progesterona son producidas por los folículos y el cuerpo lúteo, cuya secreción es gonadotrofina dependiente. Entonces, la gonadotrofina dependiente, sea la FSH y la LH, que son las gonadotrofinas, son las que van a actuar para producir el estrógeno y la progesterona. El estrógeno que conocemos es en forma de estradiol y la progesterona como progesterona en sí, ¿no? Porque hay otros productos del estradiol, del estrógeno, que son el estradiol, la estrona y el estriol. Pero acá el que actúa es el estradiol. Unidos a proteínas transportadoras, transitan por la sangre y regulan la secreción de la GnRH, de la FSH, la LH, y producen la proliferación y diferenciación del endometrio para facilitar la implantación del embrión si la fertilización tuvo lugar. O sea, si hay un embarazo, ya la LH va a seguir de continuo y la progesterona van a seguir, básicamente la progesterona produciendo, que va producida por este cuerpo lúteo para, digamos, sostener el embarazo, porque va a producir un endometrio tal que va a sostener la gestación hasta que actúe la placenta, ¿no? Que es a las 12 semanas. Entonces acá tenemos, vean, un oligogonio, la célula folicular, ¿no? 46XX, 46XX, la zona pelúcida, el ovocito primario, el ovocito secundario. Entonces acá los tenemos. El folículo, cuando tú estás haciendo una laparoscopía, que es la que yo les estaba hablando, aquí se ve el folículo. El folículo listo para romperse, ¿ves? Listo, listo, listecito para romperse. Y aquí ya está saliendo. Se ven ustedes todo el movimiento preciso de cuando se produce la liberación de este óvulo. Se rompe el folículo, ¿ya? Entonces es importante todos estos mecanismos, vean ustedes, que se ve precioso realmente. Entonces el folículo se pone, ustedes han visto todos los folículos en la corteza, y esta corteza cada mes se va a romper, se rompe y se produce la liberación del folículo. Entonces es importante que ustedes lo entiendan, porque en la endometriosis hablan de una de las teorías que por ahí se introduce el tejido endometrial y viene el endometrioma. Entonces viene importante que ustedes sepan que hay una ruptura de la corteza de este ovario, todos los meses, y se produce la liberación de un folículo con todo y expulsión del óvulo. Se rompe y lo que queda es la liberación y la formación del cuerpo lúteo, ¿no? Entonces acá ya tenemos la liberación de este folículo. Entonces, el ovario, el folículo en el ovario. Entonces tenemos los folículos ováricos, están compuestos por una capa externa de células tecales
Acá está la capa externa de células tecales, el que está en rosadito, y la capa interna, que es las células de la granulosa. Aquí está en naranjita. Entonces, la capa más interna, la que está en contacto con el líquido folicular, es la capa de las granulosas. Y la más externa, las de la teca. Las células tecales tienen receptores para LH. Produce andrógenos. Que andrógenos, la testosterona y la androstenediona. Los andrógenos atraviesan esta membrana basal llegando a la granulosa. Un ratito antes que se me apague la... Ya. Entonces, las células tecales más externas y las células granulosa, que son las más internas, acá están pintadas de naranja. Las células tecales tienen receptores para LH, o sea, la LH que va a producir andrógenos. Entonces, ¿cuál es andrógeno? La testosterona y la androstenediona. Nosotros también producimos la testosterona y producimos la androstenediona. Entonces, los andrógenos atraviesan la membrana basal, está la membrana basal, y llegan a las granulosas, donde las aromatasas los transforman en estrógenos. Entonces, acá tenemos la transformación a estrógenos. Vean ustedes, ¿no? La naranjita era la granulosa y la rosadita era las células tecales. Entonces, atraviesan esta membrana basal y van a llegar a la granulosa, donde se va a producir, ¿no?, la transformación de estos andrógenos en estrógenos. Estos estrógenos son el estradiol y la estrona. Y esto se va a producir de todas maneras. De aquí viene la producción de estradiol y de estrona. Ya les dije, ¿no? 3 tipos de estradiol, la estrona y el estriol. Aquí tenemos estradiol y estrona. La aromatasa es una enzima FSH, ¿no?, dependiente. O sea, la que lo va a regular es la FSH. Y los receptores de FSH están en estas granulosas. Entonces, estas van a actuar. La aromatasa es la enzima que va a mediar para que se transformen en estrógenos. Entonces, por acción de aromatasa te van a decir que es la acción a estrógenos. Entonces, de las células de la teca a las células de la granulosa, y por acción de una enzima que se llama aromatasa, se van a producir la transformación de estos andrógenos en estrógenos. Y esto se da de una manera natural, en el ciclo menstrual. ¿Ya? Esto es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Las células foliculares, entonces tenemos las células de la teca, respuesta a FSH. La FSH activa la aromatasa, ¿no? Y esta la va a transformar los estrógenos, aquí en este caso la testosterona, a estradiol. No solo estradiol, sino también en estrona. Las células de la granulosa, hay una respuesta a la LH y va a producir también la testosterona. O sea, en realidad es como un mecanismo que va y viene. El folículo ovárico, al final del ciclo precedente, por la baja de estrógenos y de progesterona, o sea, ya está terminando mi ciclo, me va a venir la regla, entonces bajan los estrógenos porque más está la progesterona, se ha ovulado, entonces se está formando prácticamente solo la progesterona. Y aquí en esta fase ya se desaparece el cuerpo lúteo. Desaparición si es que no ha habido un embarazo, ¿no? Y disminuye el feedback negativo de la FSH y esta empieza a aumentar en sangre. Entonces ya estaba como que disminuida la FSH, entonces al haber todos estos mecanismos de la baja de los estrógenos y la progesterona, es el estímulo para que la FSH otra vez vuelva a aumentar su producción, que salga más FSH producida por digamos, la hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, pero el estímulo va hasta el mismo hipotálamo produciendo la GnRH y esta producirla con gonadotrofina. Entonces, acá venimos a este feedback negativo, va a disminuir en la FSH y este empieza a aumentar. Aumenta la producción de FSH en sangre antes de la aparición de la menstruación, reclutando una
folículos sensibles a la FSH, lo que les había dicho. Viene el reclutamiento folicular desde antes que se produzca la regla. Ya se está produciendo el reclutamiento folicular. Entonces, este reclutamiento folicular hace que haya muchos folículos y estos folículos no todos tienen las condiciones ideales para llegar a ser un folículo dominante y para ser el que llega a la meta, ¿no? Porque la meta puede ser conseguir un embarazo, definitivamente. Pero básicamente es primero la ovulación. Durante la primera semana después de la menstruación, la primera semana, estamos hablando de esta semana acá, la primera semana luego de la menstruación, los primeros días de la menstruación, 1, 2, 3, 4 días que le dura a la mujer, el ciclo menstrual o hasta 5, no hay problema. Durante la primera semana después de la menstruación es el día 28 del ciclo, terminó ese ciclo y comienza otro. La FSH continúa aumentando, entonces viene el reclutamiento folicular, ante la baja de estrógenos y de progesterona aumenta disminuye el feedback negativo, aumenta la FSH y esto va produciendo entonces que los folículos sigan creciendo. Aumenta la FSH, folículos que siguen creciendo intensamente. La FSH continúa aumentando, los folículos siguen creciendo. Y la FSH aumenta la expresión de sus propios receptores y receptores de leche en las células granulosas. Durante este periodo, los folículos producen estradiol. El estradiol en pequeñas cantidades y sus niveles son más o menos constantes en sangre. O sea, en la primera fase que se ve, entonces no hay mucha producción de este estradiol. ¿Por qué? Porque los folículos están pequeños, entonces van produciendo poca cantidad. Conforme avanza el ciclo, esto va a ir aumentando. ¿Ya? Entonces, ya vimos la primera semana, ahora vemos la segunda semana, que es donde se va a producir la ovulación, acá al medio prácticamente. Entonces ya estamos acá, en este centro. Durante la segunda semana siguen creciendo los folículos, incrementan los receptores de FSH en la granulosa, donde las aromatasas transforman los andrógenos tecales en estrógenos, que aumenta. Es un crecimiento enorme de los estrógenos en esta fase. Está creciendo el estrógeno. Acá estamos, aumenta y viene su pico. Este incremento induce un feedback negativo en la FSH. Ya no produzca tanto FSH porque ya tengo bastante estrógeno. Ya está creciendo, ya está el folículo dominante y ya está a punto de estallar también a mitad de ciclo. Entonces, este incremento induce el feedback negativo en la FSH que disminuye significativamente en sangre. El folículo con más números de receptores de FSH, o sea, el mejor, el más bonito, es el que tiene el mayor número de receptores de FSH, máxima actividad de aromatasa, esas tienen que ser sus cualidades, tiene el mayor número de receptores de FSH, la máxima actividad de aromatasa está produciendo entonces una mayor cantidad de estrógeno. Esa es su función, transforma los andrógenos en estrógeno, ese es el folículo dominante, seleccionado para ovular. O sea, la selección natural de la especie, lo que les digo, ¿no? Hay uno que es el mejor, hay uno que es el que está preparado, hay uno que tiene los receptores de FSH, hay uno que tiene la actividad máxima de aromatasa y que produce la mayor cantidad de estrógenos. Entonces ya no necesita más, los otros se quedaron de lado. Ya en la carrera ya fueron descartados. Entonces esos folículos que fueron reclutados en un inicio, uno solo es el que queda ahora y estamos hablando del folículo dominante, seleccionado para ovular. Los otros folículos degeneran gradualmente en un proceso que se denomina atresia. Ya. Uno es el que llega y ese es el que va a ser seleccionado. Prácticamente ya está seleccionado, se seleccionó por sí solo, por tener la máxima actividad de aromatasa, por tener la mayor cantidad de receptores y por producir la mayor cantidad de estrógeno, él solo. Entonces, este está seleccionado para ovular y los otros folículos ya se mueren y ese proceso se llama atresia. Degenera. Gradualmente van quedando fuera de la cancha, ya no van a servir para nada más, uno solo es el que va. Muy bien.
El estradiol continúa incrementándose, entonces sigue incrementando, fundamentalmente a expensas del folículo dominante. Y llega al pico 72 horas antes de la ovulación. Entonces, vean ustedes, acá está. 72 horas antes de la ovulación, el estradiol se sigue incrementando, está al tope. En el folículo dominante crece y sigue creciendo y sigue produciendo el estrógeno, porque esa es su función de folículo. Y llega al pico 72 horas antes de la ovulación. Este alto nivel de estrógeno induce un feedback positivo, una pequeña producción de FSH y la LH que determinan su pico. O sea, aquí la que va a actuar ya es la LH. Ahorita ya este es el momento en que se libera la LH, porque es el pico máximo de la FSH lo que va a inducir que haya este feedback positivo, una mínima pequeña de FSH, o sea, no se produce ya más FSH, sino un, digamos, como de mantenimiento. Y la que va a aumentar y aumentar va a ser la LH. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber el fenómeno de la ovulación. Entonces, y cuando llega el pico de la LH. La fase folicular, entonces, tiene una duración variable. Cuando ustedes le preguntan, ¿cuándo fue mi ovulación? Generalmente, si te dura 35 días, tú vas a decir, hace 14 días ovulé. Y lo demás ha sido fase folicular. Por eso se dice que la fase folicular es variable. Es variable. Puede durar, si estoy hablando de 35 días, entonces voy a tener 20, 21 días, ¿no? De este crecimiento folicular. 20 días serían 34, 21 días me duró la fase folicular. Entonces hay que ver exactamente cómo puedes tú decirlo, pero es así, la fase folicular generalmente es más variable y la fase lútea es más estable. Crecimiento de varios folículos ováricos, ausencia de progesterona. Todas estas son las características de la fase folicular, que es una duración variable, que hay el crecimiento de varios folículos, ya lo hemos visto, que es el reclutamiento, salen, crecen, pero uno solo es el que va a llegar. Ausencia de progesterona, porque lo que se está produciendo es estrógeno, básicamente. La progesterona va a ser luego de la LH, cuando queda el cuerpo lúteo. Y después de la menstruación hay un feedback negativo con un aumento de FSH y LH. La FSH y la LH actúan sobre el folículo primordial. Cambios en la fase folicular, lo que se va produciendo en las hormonas, que tú no lo ves, lo vas a ver a nivel del cuerpo de la mujer, cómo esto cambia. Cambio en las mamas, hay un crecimiento de los conductos glandulares y dilatación de los conductos excretores. Esos son en la fase folicular. Entonces hay un crecimiento de esos conductos glandulares y dilatación de los conductos excretores. En las trompas, la respuesta a los receptores estrogénicos de las trompas aumentan las contracciones tubáricas. Entonces todo está preparado para que sea captado el óvulo luego que sea liberado. Entonces el organismo se prepara, todo realmente. En el útero hay una respuesta de los receptores estrogénicos del músculo uterino. Aumenta el tono muscular uterino y su actividad contráctil. Entonces las trompas están también listas para captar al óvulo. Entonces ya están los movimientos de los cilios en las trompas y toda ella está en ese movimiento para captación. ¿Ya? Entonces todo el organismo prácticamente está en fase estrogénica, por eso la mujer está más receptiva incluso para relaciones sexuales y todo lo demás, ¿no? Que eso se ve más en los animales que se dice que están en época de celo. Entonces esa es la época de mayor aceptación, digamos, ¿no? Para relaciones y todo lo demás. Esta es la fase folicular. Entonces acá tenemos el esquema y el esquema te habla de una fase, ¿no? La más baja en el endometrio. La otra es por eso es el ciclo uterino, en el ovario, cómo se va produciendo, la LH, la FSH y las hormonas ováricas, cómo se van produciendo. Entonces acá tenemos importantísimo, ¿no? Cómo va creciendo los estrógenos. Ya les dije, progesterona no hay producción en la primera fase, sino en la segunda.
y los estrógenos, sí, como desde poquísima cantidad, como se van liberando y antes de la ovulación es el pico máximo. Y esto induce más bien el feedback positivo y que haya la LH, la liberación de la LH y que para que haya la ovulación. Entonces acá está la FSH. En la primera fase casi siempre hay FSH, hay un aumento prácticamente antes de la ovulación, pero básicamente la que aumenta es la LH. Y la LH es la que es la hormona de la ovulación, ¿no? Y cómo se va produciendo en el ovario el crecimiento desde un pequeño folículo primordial, el folículo primario, el folículo secundario, el que va a ovular, que es el folículo de Graf, y después vemos el cuerpo lúteo. Todas estas ya es en la segunda fase. La primera fase es la fase folicular, donde está crecimiento, reclutamiento, crecimiento, maduración, selección del folículo dominante. En la siguiente fase, ya después de la ruptura del folículo, el cuerpo lúteo. Formación del cuerpo lúteo que va manteniendo esta fase secretora, que va produciendo en el endometrio un crecimiento de las glándulas. ¿Por qué? Luego del embarazo, luego de la regla, perdón, los primeros días de la regla, ya acá vemos cómo se van reclutando estos folículos, luego viene la regla, estos folículos van a seguir creciendo en el ovario, pero acá en el endometrio cae, el endometrio cae. Es como cuando tú pasas el rastrillo en tu jardín, no queda nada. Endometrio. Entonces luego va a crecer. Estas glándulas que al inicio van a ser glándulas que si lo ves en un corte en la ecografía, están glándulas vacías, por eso se dice un endometrio proliferativo. Es un endometrio donde solamente ves las capas, ¿no? Las capas del adhesivo y no ves otra cosa. No se ve nada porque no, las glándulas están vacías. Luego, cuando viene la segunda fase, que es la fase secretoria, estas glándulas están llenas, por eso el endometrio secretor se ve hiperrefringente, se dice. O sea, es blanco porque está bien refringente y están llenas de secreción, llenas de hormona, llenas de lo que va a ser la nutrición para este embarazo. O sea, este endometrio se prepara para implantación. Si es que hay un embarazo, el endometrio está preparado para la implantación. Entonces, si no hay un embarazo, entonces hay el reclutamiento folicular y otra vez va a crecer, ¿no? Y va a venir la regla. Entonces, ya no se da el ciclo menstrual, no hay un embarazo definitivamente, ¿no? En cuanto a las hormonas, la progesterona es la que sostiene la fase lútea, que es la cantidad de hormona de progesterona que se está produciendo. Y las hormonas ováricas, los estrógenos siempre también están, sí, de todas maneras. Y en la FSH y la LH, en cambio, van disminuyendo definitivamente, hasta que luego ya se produce la liberación de esta FSH y comienza de nuevo el otro ciclo menstrual. En la fase preovulatoria, o sea, antes de que ovules, antes se rompe ese folículo hermoso, inmenso, de 20 milímetros, que cuando lo vemos en la ecografía se ve precioso, parece un globo a punto de reventar. Hasta que si la evalúas al día siguiente, que es lo que se hace en las pacientes en las que se les hace seguimiento ovulatorio, en aquellas que son, ¿no?, tratamiento de fertilidad, les estoy haciendo el seguimiento ovulatorio. Entonces yo veo este endometrio cómo va creciendo y veo cómo va creciendo el óvulo. Y hasta que le digo, ya estás a punto de ovular, ten relaciones hoy día o le pongo un pregnil para que se rompa ese folículo, ¿no? Entonces, porque de repente ella es anovulatoria, no ovula, pero crece ese folículo y lo que pasa es que no se rompe. Entonces le ayudamos en la ruptura. Se rompe, ten relaciones, tienes hasta 36 horas para tener relaciones. Inmediatamente que le has puesto la ampolla y de repente viene con su embarazo. Entonces, pero has visto que lo que pasaba era que no había esa ruptura. Entonces tú le ayudas, eso es una ayudita, pero naturalmente eso se produce sin que, digamos, solamente el hecho es que llega a 20, 22 milímetros. Entonces ya está listo para la ruptura, se libera la LH y se produce la ovulación.
En la fase preovulatoria hay un aumento del estradiol por encima de 200 picogramos por mililitro. Hay un aumento de la progesterona de 0.5 a 0.9 nanogramos por mililitro. El estrógeno se mide diferente que la progesterona. El estradiol es en picogramos, la progesterona en nanogramos, por si acaso, ¿no? En la pregunta del examen no es ser cuánto, cómo se mide. Se mide en nanogramos. Actúa a través de una retroalimentación positiva y se activa el centro cíclico. La regulación de este ciclo menstrual. La ruptura folicular, el momento más importante en este ciclo menstrual, la ovulación. Ocurre 36 horas después del pico de la LH. Por eso, ten relación inmediatamente que sabes que ya va a ovular, ¿no? Porque hay pacientes que le hacemos seguimiento ovulatorio, incluso midiendo su temperatura basal diaria. Todo esto van a aprender ustedes en el transcurso de este curso. Entonces, seguimiento ovulatorio con midiendo la temperatura basal, porque va a haber un momento en que la mujer aumenta su temperatura basal. Entonces, no aumenta por 1 grado ni 2, sino líneas, pero eso se hace midiendo diariamente la temperatura basal. Entonces, la ruptura folicular, que es la ovulación, ocurre 36 horas después del pico de la LH. O sea, se libera la LH y inmediatamente luego va a venir la ovulación. Entonces, la ovulación se rompió este folículo. Se debe a que las células granulosas adquieren receptores de LH. La granulosa adquieren receptores de LH por efecto de la FSH y ahora responde a la LH. Este péptido induce la secreción de enzimas que digieren la pared folicular. ¿Ves? Todo está preparado, todo está preparado. Entonces estas enzimas van a digerir la pared folicular y por eso se rompe. El incremento inicial del LH al inicio de su pico es suficiente para que las células granulosas secreten pequeñas cantidades de progesterona que participa en el mecanismo de inducción del pico de LH. De allí, siendo una pequeña cantidad de progesterona. Entonces, con esto ya termina de romperse este folículo. Entonces, ocurre a las 36 horas del pico de la LH. La ovulación, entonces, el evento central, el más importante en el ciclo femenino. Ojalá que esta mujer ovule, las que tienen a veces alteraciones de su regla, que no menstruan 5 o 6 meses, menstruan una vez al año. Entonces, puede que sea porque no hay ovulación. Y entonces tienen el problema de la fertilidad, tienen el problema del peso, el síndrome de ovario poliquístico, la muchachita, porque es criatura, aumenta de peso, tiene trastorno de resistencia a la insulina, tiene de todo, y no menstrua, y menos ovula. Entonces lo que no tiene es ovulación. Aquí está el evento más importante, el evento central del ciclo femenino es la ovulación. Se produce por el aumento de la LH. Aumenta la LH. Para que haya la ovulación tiene que haber el aumento de la LH. Descarga el folículo, descarga del óvulo del folículo maduro. O sea, el folículo, imagínense un globo que lo han inflado ustedes al máximo este globo. Y entonces en la ecografía se ve de 20 milímetros, 21, 22, 23 milímetros, ya está a punto de reventar. Esa es la ovulación, se rompe. Ya saben, las enzimas que digieren la pared de la corteza del ovario, entonces, y del folículo y sale liberado. Entre las 16 y 32 horas después del pico máximo de la LH, ¿no? Hemos dicho las 36 horas, es entre 16 y 32 horas. Se completa la primera división meiótica. Entonces ahí tenemos el 23X. Entonces el varón es el que da el I. Entonces cuando dice pura mujercita, ya sabemos quién tiene la culpa, ¿no? Entonces no le echen la culpa a la doña. Entonces, la regulación del ciclo menstrual. Una vez que el ovocito sale del folículo roto, ¿está? Ya salió el ovocito roto del folículo que se ha roto. La LH induce la secreción de progesterona por las células granulosas remanentes, que se organizan en una nueva glándula llamada el cuerpo luteal. Es una glándula porque está secretando una hormona que es la progesterona. Entonces está produciendo progesterona y se llama luteinización del cuerpo lúteo.
la progesterona y el estrógeno aumentan y llegan a su plató el día 22. Por eso es importante que tengan en cuenta esto. Cuando la mujer está en el proceso de querer un embarazo, nosotros le hacemos medir la progesterona. ¿Qué día? En la primera fase del ciclo que le medimos, está en 0.5, ¿no? Que es lo que les había dicho. Pero cuando está en el día 22, que es el día que se le debe tomar, porque es la mayor producción de la progesterona, la progesterona porque está sosteniendo este cuerpo lúteo, mientras no hay un embarazo. Si hay un embarazo, ya saben que se va a seguir el cuerpo lúteo por todo el tiempo hasta que venga la placenta, que es a las 12 semanas. Entonces, el cuerpo lúteo está produciendo progesterona y esto induce un feedback negativo en la LH y en la FSH, que disminuyen sensiblemente. Pero el día 22 es el día más importante para la toma de la muestra de la progesterona, porque no lo voy a encontrar en 0.5 o 0.6 o 0.7, lo voy a encontrar como en 10. O sea, ha aumentado cantidades, 10 nanogramos por mililitro. Entonces digo, sí, la señora ha ovulado. Entonces, ¿yo le puedo decir si ha ovulado? Sí, le puedo decir, tomándole una muestra de progesterona. Entonces, la progesterona está en 10. Uy, señora, sí, usted ha ovulado, con toda seguridad. Porque tengo una previa, ¿no? Tengo la del día 2 o día 3, que es el día que se toman las muestras, porque ahí está en lo más bajo de la producción de progesterona, no hay prácticamente, está en lo mínimo. Y la progesterona lo voy a encontrar aumentada en esta fecha. Perfecto, señora, usted ovuló, con toda seguridad de que así ha sido. Pero tienes que tener el por qué, ¿no es cierto? Ahora ya lo entendiste. La fase lútea, después de la ovulación, ¿no? En el pico de la LH se ha producido. El folículo roto experimenta alteraciones morfológicas que lo convierten en una estructura amarillenta llamada cuerpo lúteo, asumiendo funciones de órgano endocrino, ¿no? Ya les había dicho todo esto, y produce progesterona. Entonces, si la implantación no ocurre, si no hay embarazo, a eso se refiere, no hay HCG, que es la HCG, la gonadotrofina coriónica, gonadotrofina coriónica humana, se dice acá, que es la hormona que produce, sí que se produce un embarazo, no solamente que en el embarazo se va a dar esta hormona. El cuerpo lúteo no es sustentado, porque no ha habido embarazo, por mucho tiempo y disminuye el estrógeno y la progesterona. Esta disminución induce un aumento de FSH que empieza a reclutar folículos. Ya estamos empezando un nuevo ciclo. Otra vez se comienza a reclutar folículos para el nuevo ciclo. La menstruación aparece porque los niveles de progesterona bajan y a los requeridos para mantener el endometrio secretor. Ese endometrio secretor que estaba llenecito de secreción, todos los nutrientes para el embrión si es que se produce la implantación, porque usted sabe, la implantación viene a los 7 días. Entonces aquí para adelante hasta que venga la placenta solamente va a ser la progesterona la que lo va a, digamos, a mantener y a sostener. Y los nutrientes están en todas esas glándulas que se han llenado de estas secreciones y que lo van a mantener también. ¿Ya? Entonces acá está la segunda fase, la fase secretora, la fase donde está produciéndose mayor cantidad de hormonas, de progesterona básicamente y también de estrógeno, y que van a mantener el embarazo si es que se da, y si no, va a venir la nueva regla. Patrones hormonales durante el ciclo menstrual. Entonces se puede dividir el ciclo menstrual humano en 4 fases. La fase ovulatoria, la fase lútea, la fase menstrual. La fase folicular, temprana, media y tardía, ¿no? Temprana es aquella del reclutamiento que les había dicho, ¿no? La media y la tardía, cuando ya está cerca de la ovulación. La fase ovulatoria en sí, que es la transición de la fase folicular a la fase lútea, cuando se va a dar el pico de la LH y luego tienes hasta 36 horas para romperse ese folículo. La fase lútea en sí, la fase temprana, la fase media y tardía, ¿no? Entonces, y la fase menstrual, la fase lúteo folicular, cuando ya se está dando un nuevo ciclo con el reclutamiento folicular y etcétera. Otra vez comienza el ciclo menstrual.
otra vez se dan todos los eventos que les he dicho, les he descrito, les he narrado y han visto ustedes cómo esto se va a producir, ¿no? La regulación de la LH y la FSH. Ambas son reguladas por la GnRH, la LH y la FSH, ¿cómo se llaman? Gonadotrofinas. ¿Por qué gonadotrofinas? Porque van a hacer funcionar a las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? En el hombre son los testículos y en la mujer son los ovarios, ¿ya? Ambas son reguladas por la GnRH, o sea, la GnRH es la que viene de arriba, la del hipotálamo. El hipotálamo produce la GnRH. ¿Qué es la GnRH? La hormona liberadora de gonadotrofinas. La gonadotrofina, la FSH, la LH, que son las que van a producir las hormonas que van a actuar sobre los ovarios. Perfecto. La T es testosterona, tiene una retroalimentación sobre LH y la GnRH. Aumento del estrógeno por encima de 200 picogramos por mililitro disminuye la progesterona, activa el centro cíclico, aumenta la GnRH y se va a dar esta fase folicular. Con aumento de la FSH y también de la LH en la fase folicular. El aumento del estradiol también, si es por más de 200 picogramos por mililitro, aumenta la progesterona, también va a actuar sobre el centro tónico y esto va a disminuir la GnRH. No produzcas GnRH, disminuye la FSH, disminuye la LH y estamos en fase luteal. Entonces, todo esto se va dando y regulando, el organismo es sabio. Una vez que hay mucha hormona por acá, entonces como que lo regula ya, este es un feedback negativo, quédate en pausa. No es que no la produzca, produce lo mínimo, pero esto va manteniendo y se va produciendo el ciclo. Se va produciendo todas las fases, todo lo que les he dicho y nuevamente empezamos un ciclo. Muy bien. Entonces, era lo que les quería decir en cuanto a este eje, que es prácticamente una cosa sola, prácticamente. Uno tiene que producir al otro y el otro tiene que mantener al otro, el otro le ayuda al otro. Y así estamos. Y esta regulación se tiene que dar como un reloj sincrónico y son tan pequeñas porque se dan hasta en nanogramo. Cualquier cosa los puede afectar, ya hemos visto, ¿no? Los factores externos, como que la mujer está muy estresada, entonces se altera ese ciclo. Puede estar embarazada, recibe malas noticias, termina en un aborto. Entonces, somos nosotros súper sensibles a todos estos cambios y se producen todos los días y a toda hora. No los ves, pero indirectamente puedes evaluarlo, ¿no? Puedes evaluar los ovarios haciendo seguimiento ovulatorio, haciendo seguimiento hormonal, cuánto es la cantidad en la primera fase, cuánto aumenta y llegan hasta 200 picogramos en los estrógenos, hasta 10 en las progesteronas. Entonces, sí hay aumentos, sí hay alteraciones, sí hay cambios. Los mismos cambios que se van produciendo a nivel hormonal se van produciendo a nivel de la mujer, ¿no? Entonces, no es lo mismo una mujer en mitad de ciclo, está más receptiva, más, digamos, los flujos en su vagina, que dicen que está teniendo el endometrio, digamos, que se ha transformado, el moco cervical, cómo va cambiando, ¿no? Desde un moco que es estrogénico netamente hasta un moco de progesterona. Entonces, todos estos cambios se van a dar y se van a ver. Entonces, la mujer sabe que está en un periodo de ovulación. También es una manera de cuidarse. Aquellas que no quieren tomar una pastilla pueden cuidarse mirando su moco cervical cada día, ¿no? En fase preovulatoria, este moco es inmenso. Lo pones entre tus dedos y crece hasta 10 centímetros. Este es un fenómeno que se produce solo en esta fecha. Después de eso, hoy día ya no. Después que pasa la ovulación, el moco se torna más bien compacto, duro, parece que es hecho engrudo, así duro, 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 y no pasa nada, no pasa ningún espermatozoide, ya se acabó. Ese es el fundamento de los métodos anticonceptivos, ¿no? Producir un moco que en todo tiempo está duro, que no deja pasar nada. Entonces, todas estas cosas se van a dar, es importante porque estas son las bases prácticamente de todo lo que es la ginecobstetricia. Muy bien, chicos. Hemos tenido el gusto. Si hubiera alguna pregunta,
Tiene que estudiar un montón, pero es fácil. No es difícil nada del otro amén realmente. No se hagan lío. Todo es por la regulación hormonal, se dan los mecanismos en la mujer. Ya les digo, ¿no? Mujer como el animalito en época de celo. Entonces, si te tienes que cuidar, definitivamente esos días no tienes relaciones o usas otro método, un método anticonceptivo. Y si quieres embarazo, tienes que tener relaciones en esos días, es importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Si está todo bien entendido, vamos a dejar de compartir. Y volvemos a mirarnos las caras. A ver. Están todos. Ya están. A ver. ¿Todo bien? Entiendo que esté entendido. Y que ustedes tienen que estudiar. Estudiar bastante, porque es un tema muy bonito. Bueno, a mí me apasiona, definitivamente. Si no estuviera en ginecobstetricia, ¿no? Ni hablar. Metida en esto desde, que ya les digo, algunos añitos más. Algunos añitos. Pero siempre apasionada de la endocrinología reproductiva, que es un tema muy, muy interesante. Es un tema, no es difícil, es interesante, vean las imágenes, con las imágenes se van a guiar, y esto es bastante. Todo bien, entonces. Entiendo que todos están, no ha habido ninguna falta, ¿no? Delegado, ¿cómo se apellida el delegado? Sánchez me dijo. Sí, doctora. No, todos los compañeros han estado. Me alegro. Leonardo Franco, ya me acuerdo de ti, nombre de artista te dije, Leonardo. Muy bien. Entonces nos estamos viendo. Hasta la próxima semana con mi grupo. Manden sus diapositivas, lo que han expuesto hoy día. Todo bien, cuídense, nos vemos. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenos días. Hasta luego. Buenas tardes. Todos entonces bien lindos, todos presentes, a ver bajo la lista. Todo bien. Por si acaso el doctor nos pide, ya tenemos todo al día. La SUNEDO también que nos fastidia tanto. Pero ahí estamos. Cuídense. Es por el bien de todos. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Un gusto. Hasta luego. Cuídense. Gracias.